Muy buenas noches a todos los integrantes de esta mesa, Débora Plager, Mónica Gutiérrez, Silvina Martínez, mis compañeras, ¿cómo les va? Bien. Marcelo Giofré, bueno, lo he citado ahí convenientemente, le pido disculpas si lo he hecho mal, ahora lo vamos a conversar. Y Martín Tetas, ¿cómo les va? Muy buenas noches. No sé si quieren agregar algo a esto, me parece que es una mirada al espejo de la sociedad, mirarnos nosotros, porque no es que los políticos vinieron de Japón y cayeron de la luna. Todas las cosas que están haciendo y que estamos viendo, y esta tristeza de ir a votar, me parece que tiene que ver mucho con la construcción social que muchos nosotros y con los fracasos y los errores de la oposición. Sí, ¿no? Yo coincido, me suelo recordar que han pasado 20 años, ¿no? Desde el 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, 20 años, bueno, 16 de los últimos 20 lo han gobernado, 4 Macri, y yo siempre trato de hacer un ejercicio de memoria, de pensar dónde estaba cada uno de nosotros hace 20 años, dónde estaban nuestros hijos, qué proyectos teníamos, y pensar que hoy llegamos a esta elección con algunas demandas muy básicas, poder trabajar y que el producto de nuestro trabajo nos alcance para vivir dignamente. Demandas tan básicas como que nuestros hijos tengan más días de clase que de paro docente, que si van a la escuela, aprendan, que si un preso comete un delito, vaya a la cárcel y cumpla la pena en su totalidad, que si salís a la calle no te maten por un celular, por un par de zapatillas, por una mochila, por un bolso, una billetera. Las demandas de esta sociedad devastada, y ahora la vamos a escuchar a Giofré, son tan básicas y elementales como esta, temas que creo que muchos lugares del mundo han resuelto hace 15, 20, 30 años, y nosotros desde hace 20 años estamos con estas demandas insatisfechas, demandas absolutamente elementales que hacen a la vida de cada uno de nosotros y a nuestra cotidianeidad, y que no la pudimos resolver, ni nosotros como sociedad, ni nuestra dirigencia política. Mónica. Yo, Alfredo, estuve pensando mucho en estos días, la pregunta que me hago de manera recurrente todos los días es ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Este proceso de demolición que yo también considero que tuvo un momento fundante que fue en el año 2003, que se acentuó en el 2008 en el conflicto del campo y hacia adelante. Y busco la responsabilidad de todos y cada uno. No digo que todos tengan el mismo peso de responsabilidad, pero creo que todos los sectores tienen algún tipo de responsabilidad por no haberse parado de patas a tiempo, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de poder. Y hay una cosa que a mí me mortifica especialmente, Alfredo, y que quiero decirla. También me preocupa cuál es la oposición que va a atajar al nuevo presidente, porque el domingo vamos a tener un presidente. Y para la inmensa mayoría de los argentinos ese presidente no va a estar bien, porque buena parte de nosotros vamos a votar en contra de algo o a disgusto, o para frenar a alguien o para evitar al otro, pero negativamente, en el medio de esta campaña salvaje. Y no hay una oposición que en este momento nos dé garantías de fortaleza para frenar todos los debates inconvenientes que van a venir. Esta es mi mayor preocupación, Alfredo. Silvina. Sí, a ver, coincido con lo que dicen las chicas, ¿no? Me parece que estamos en un momento donde, más allá de esta elección y de lo que estamos votando, tampoco vemos un panorama que a la gente le pueda dar una esperanza de que la situación vaya a cambiar en el corto o mediano plazo, ¿no? Me parece que cada 4 años, cuando elegimos presidente, más allá de lo que vote cada uno, siempre tiene la expectativa de que la realidad va a ser diferente. Claro. Y ahora estamos yendo a unas elecciones con una sensación, más allá de lo que se vota, de que la situación económica es tan dramática, de lo que sucedió, esto que relataba bien Débora, con la seguridad, con la justicia, con los valores, con la cultura, que va a ser tan difícil restablecer eso en caso de que se quiera y que alguno de los dos que gane lo intente, que no hay esperanzas a un cambio verdadero en el corto o mediano plazo. Tal vez eso ayude que las expectativas sean tan bajas, sí, que a lo mejor ayude a cualquiera de los que sean presidentes. Marcelo Giofré, te he citado demasiado, pero ahora tenés que hablar vos, así que... Bueno, yo lo que diría es, si uno mira la película, si uno mira 1970, por ejemplo, y acordémonos de Mafalda, que nace en primera plana, se iban todos los años de vacaciones, cambiaban el autito. Ya. Era un hombre... ¿Una familia tipo? De clase media, tirando a media baja. Mafalda iba a la escuela pública, una escuela pública que todavía era buena. El almacenero del barrio era casi rico, se lo consideraba casi rico. Claro. Bueno, ahora, el huevo de la serpiente estuvo antes. Esto también hay que decirlo. ¿Cuándo? Bueno, evidentemente... en el 45. Hacia mitad de, digamos, el peronismo, como sabemos,
es muy mutante. No fue lo mismo Miguel Miranda que Gómez Morales, la política de Gómez Morales en 52. Por eso es muy interesante pensar que no es importante o no si Massa es o no kirchnerista. Claro. Diría que es completamente irrelevante, porque el peronismo lo que armó, lo que organizó, lo que articuló es un sistema de capas sucesivas y mutantes que van organizando el país alrededor de un sistema mafioso, claro, que al principio era mucho menos. Por supuesto, como decía Mónica, a partir del 2003 se da un salto ontológico. Claro. Porque a partir del 2003 lo que pasa son básicamente dos cosas gravísimas, me parece. Una es que se organiza un sistema en donde todos los negocios van a parar a empresarios, amigos, a sindicalistas mafiosos, claro, y el Estado, el viejo Estado corporativo que venía de Perón y Mussolini, ya no es el que articula entre los agentes de la sociedad, sino el que se queda con los negocios, claro, a partir de esas conexiones. O por lo menos con una gran tajada. Con una gran tajada. Claro. Punto uno. Y el punto dos, que sindicaliza a los desocupados. Claro. O sea, la sindicalización de los desocupados y la articulación de los desocupados como un nuevo sistema mafioso, en el cual no solo recibían dádivas, sino que además esas dádivas eran a cambio de que fueran a la calle a extorsionar. Ya eso terminó de distorsionar todo el sistema. Por eso, uno se podríamos preguntar a Martín, ¿cómo se hace para pagar? Porque acá han pasado cosas últimamente, parece la sociedad anestesiada, que se deban 41.000 millones de dólares de importaciones, que no se pagan las importaciones, que se hayan cansado de decir Macri el gran endeudador, y que hace 2 años que no pagan las importaciones. ¿De dónde va a salir ese dinero para pagar eso? Un sistema en el cual las autorizaciones para importar están tarifadas. Lo dicen en la televisión, dicen Tongolini, y parecería que no pasa nada. Insumos básicos como insumos médicos, bueno, por ejemplo, ¿no? Que son elementales para la vida de todos nosotros. Uno se pregunta, dice, bueno, vamos a suponer que aparezca un gran negocio y nos salve, porque obviamente el ajuste que sería necesario para poder arreglar esto, 10 puntos del PIB, es imposible hacerlo sin una explosión social. Entonces uno dice, bueno, salir de esto únicamente con un milagro, que aparezca un producto argentino que valga millones, pero tampoco es la esperanza. ¿Saben por qué? Porque enseguida se lo dan a un amigo y se lo quedan ellos. Se queda con la diferencia. O sea que una cosa, te quiero agregar un dato de último que acaba de publicar, vos recién decías del endeudamiento. Estoy hablando de Alfonso Pargay, que está siguiendo permanentemente. El dato de hoy de cierre de campaña. La deuda pública aumentó 12.687 millones en octubre. Y por supuesto responsabilidad de Massa. La deuda de Alberto y Cristina y Sergio superó los 100.000 millones. Récord absoluto, superó los 100.000 millones. La deuda pública llegó a 419.000 millones. La mitad se originó en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Y la deuda criminal, entre comillas, de Macri fue el 11% del total, ¿cierto? Bueno, no has hablado todavía, Martín, ahora sí. Se puede gastar sin recaudar, se puede pasar de grado en la escuela sin aprender, se puede cobrar sin trabajar, se puede jubilarse sin haber aportado. Ese es el denominador común de la historia que ustedes están contando y contra el que nosotros tenemos que pelear. Para pelear, primero tenemos que pedirle disculpas a la sociedad, porque como bien lo dijeron ustedes acá, nosotros no fuimos capaces de articular una alternativa competitiva para estas elecciones, atractiva para el votante, que le mostrara un norte, que le mostrara a la sociedad un país mejor, porque sin duda hubiéramos recibido el voto de la gente ante los dos espantos que nos estamos enfrentando ahora en este balotaje. Pero la verdad que no estuvimos a esa altura de las circunstancias. Yo lo dije antes y algunos se enojaron de mi propio espacio. No estábamos juntos ni éramos el cambio. Es como tratar de vender un helado caliente. Eso fue Juntos por el Cambio durante la campaña, un helado caliente. Y ahora tenemos el enorme desafío de reconstruir un espacio de oposición que le dé una alternativa. Yo ojalá, Alfredo, quisiera equivocarme en esto que te voy a decir. Yo soy muy pesimista en cualquiera de los dos escenarios. Gane Milei o gane Massa. No quiero, esa no es la Argentina que quiero de ninguna manera. Y mi compromiso es ponerme a trabajar desde el día 1, ya lo estoy haciendo, para construir una alternativa política que pueda ofrecerle una salida a la Argentina
en la próxima elección y dentro de 4 años sobre todo, porque hay que respetar los tiempos de la democracia. Eso es lo que le debemos. Yo no me metí en política para salir corriendo, no me metí, con la única razón por la cual me metí fue para transformar la Argentina. No voy a abandonar tan fácil, no voy a dejar de trabajar para construir un proyecto mejor para la Argentina. ¿Por qué sos pesimista respecto de cualquier alternativa? Estamos a días nada más de tener un nuevo presidente. ¿Por qué? Por la evidencia, porque el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado, ¿no? Y cuando uno mira el comportamiento pasado de Massa, ¿qué puede esperar a futuro? Más de lo mismo que estamos diciendo acá, más desconexión entre el esfuerzo y el resultado, una ruptura total de los valores, ningún respeto por las instituciones. Ahora, del otro lado del mostrador, ¿qué alternativa le están ofreciendo para la sociedad? Le están ofreciendo a Juárez Celman. Yo soy de un partido que nació con gente que estuvo dispuesta a dar la vida, gente que dio la vida para enfrentar un régimen conservador, de un señor que se llamaba Juárez Celman. Ahora que está de moda googlear, a ver quiénes son, vayan a googlear, a ver quién era Juárez Celman. Ese es el responsable del nacimiento de la Unión Cívica Radical. Nació la Unión Cívica Radical como un partido liberal por oposición a los conservadores. Hoy el otro espacio político, que no es el kirchnerismo en la Argentina, está ofreciendo a Juárez Celman. Y nosotros, por supuesto, tampoco podemos esperar nada bueno para la Argentina en ese contexto. Le hago una pregunta al estilo Massa, por sí o por no a ambos. Después me lo explican y me lo argumentan, pero tengo que ir a hacer un PNT. ¿Vas a votar a Milei por sí o por no? Sí. ¿Vas a votar a Milei por sí o por no? No. No. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunícate al 47 87 44 00 o al WhatsApp 11 6263 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 6263 5877. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, ahora sí les pido que me lo argumenten. He leído tu columna, pero digo para la gente. ¿Por qué tan crítico de Milei vas a votar a Milei? Bueno, dos argumentos. Uno, si gana Massa, la oposición, este cierto optimismo que tenía Martín respecto de articular una oposición como oposición a Massa, yo diría que es casi inexistente. Se va a tardar 10 años por lo menos en lograr armarla de vuelta. Van a quedar islotes de vuelta, o sea, la idea del 2007, o sea, islotes del 13%, 14%, del otro lado 50%. Vamos a estar una simetría tan brutal. Por supuesto que Massa va a poner el miembro que falta de la Corte, comprará alguno más o directamente alguno se tendrá que jubilar y pondrá otro. Tienen casi el Senado casi asegurado. Claro. Va a poner el Procurador General de la Nación, va a cambiar la ley electoral. Yo diría que olvidémonos de la democracia. Perdón, Marcelo, ¿la mejor garantía de una autocracia por delante o de un proyecto hegemónico es tener una oposición dividida? Claro. Vos decías referencia al 2007, sí. Bueno, es la mejor garantía, ¿no? Eso de un lado, eso de un lado. Del otro, ¿por qué Milei podría llegar a ser, aún con todo lo que sabemos de él, cierta esperanza? Primero porque creo que puede ser estilizado por Juntos por el Cambio, por decirlo así, por el macri-bullrichismo, sí, que incluye ciertos sectores también del radicalismo, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo la impresión de que la sociedad hizo un voto ortopédico. ¿Cómo es eso? Lo que dijo la sociedad, me parece, es 2015-2019, ustedes fueron muy republicanos, estuvo bien que fueran republicanos, le faltó potencia económica. Los voto, pero no tanto. Del otro lado, le dicen a Milei, vos tenés potencia económica, pero no sos republicano. Te votamos, pero no tanto. Entonces, lo que me parece que está diciéndole la sociedad a la oposición es, esta oposición que había no me gusta, reármenla. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, acá es donde, digamos, tenemos que tener la suficiente madurez para saber cómo se rearticula eso. Claro.
Martín, explícalo por qué no. Coincido que el mensaje de la sociedad hacia la oposición es que se tiene que rearticular y ese es el trabajo que asumo, esa es la responsabilidad que asumo. No coincido con Marcelo en el análisis. Se ha tratado de plantear durante toda esta campaña, ha sido parte del proceso de polarización brutal que propuso Massa de acuerdo con Milei, es un acuerdo político que yo denuncié en el Congreso en su momento, que les dio sus frutos y que chapó, nos dejó a nosotros afuera del balotaje. Pero ahora se está tratando de esta historia de los dos cucos, ¿no? La historia de que es Milei es la dictadura y Massa es Venezuela, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos. Creo que no, las condiciones son muy diferentes de la Argentina hoy. No es el 2011 en Argentina, no gana un candidato con el 54% de los votos y 40 puntos de ventaja sobre el segundo. La oposición es cierto, hay una ruptura de la oposición claramente, pero hay 3 espacios políticos fuertes en Argentina, no hay hegemonía, no hay mitades. Cambió la política, nosotros nos preparamos, es como, ¿sabes lo que nos pasó a nosotros? Nosotros entrenamos para una carrera de 100 metros. Y cuando íbamos a largar la carrera de 100 metros nos dijeron es una maratón. Y por eso nos fue muy mal, ¿no? Es decir, nosotros nos preparamos para una carrera de 2 mitades, para una competencia electoral de 2 mitades. Sí. El discurso era ellos o nosotros. Y vino uno por el medio que dijo ninguno de ustedes dos, ni ellos ni nosotros, vengo yo, una alternativa en el medio, financiada por Massa, insisto, articulada por Massa que incluso le puso a los candidatos en la lista. Por eso tampoco la puedo votar. Yo no puedo votar un acuerdo que denuncié yo mismo en el Congreso, entre Massa y Milei, por un lado. Por otro lado, porque estoy convencido que las ideas económicas de Milei son muy malas, pero las ideas en educación son todavía peores. Y las ideas en salud son directamente aberrantes. Entonces no tiene ninguna idea concreta respecto al futuro de la Argentina que a mí me parezca atractiva, más allá de su honestidad que descuento. Pero ahí puede hacer, Alfredo... Descuento su honestidad, porque no es todo lo mismo tampoco. No es todo lo mismo, ¿no? Pero no me alcanza. Quiero sumar un argumento que yo estuve escuchando a mucha gente. Hoy estuve en el encuentro de los empresarios, porque hay un otro análisis que se hace muy especulativo, muy elaborado, de por qué votar por uno o por otro, que es cuánto tiempo van a durar. Porque las dos opciones son malas. Hablo de gente que las percibe como espantosas. Y algunos dicen, no, bueno, a Massa no lo sacás nunca más del Yo poder. No entiendo dónde sale esa idea. Bueno, de la personalidad de Massa y de la historia y de lo que ha demostrado estos meses que saca de... Ganamos de las últimas 5 elecciones 3 nosotros. Pero está bien, pero... Son sistemas. Pero está bien. Y hay otra, ¿puedo terminar el razonamiento? Sí. Hay quienes piensan eso, no lo sacamos más, es discutible, no es discutible, está bien. Y hay otros que dicen... Milei de última, como todo viene muy frágil, muy pegado con alambre, va a durar poquito. Algunos dicen va a durar menos de un año. Ojo, no es que dicen va a durar 4 años y después, bueno, estalla todo. Y ahí después barajar y dar de nuevo. Las dos opciones son tenebrosas también. Tan tenebrosas como los candidatos. El que tiene absolutamente claro a quién va a votar y lo dice como un militante de la primera hora es el ingeniero Mauricio Macri, que estuvo hace muy poquito acá con Johnny Viale y decía lo siguiente. Por ahí. Está peligro con el kirchnerismo que todo el tiempo quiere controlar todos los poderes y que hemos venido batallando desde el PRO en la ciudad, desde Juntos por el Cambio a nivel nacional, con el periodismo independiente, con los jueces buenos que tiene la Argentina, para sostener una institucionalidad. ¿Qué pasó en el debate? Viviana estaba que si lo quería comer, que por qué no le pegó, bueno, Viviana por qué es muy no enumeró. temperamental. Bueno, pero estuvo pero ¿qué vimos en el debate? Suave. ¿Qué vimos en el debate? A ver, la lo respuesta. hemos hecho como un apoyo unilateral a cambio de ningún pedido en particular. ¿A cambio de nada? De nada, no hemos querido hablar. Y fue una actitud compartida con Patricia, no queremos hablar de ningún cargo porque ponemos la patria por delante. Queremos que la patria necesite un cambio y terminar con este sistema que nos ha arruinado. Que realmente estos 20 años, salvo los 4 nuestros, han sido de una descomposición y de una cultura del poder. Lo peor es la cultura del poder oscura, donde vale vacunarse primero, donde vale acomodar siempre el amigo, donde vale que ya no está mal penetrar toda la familia tuya en el Estado. Eso es lo que tenemos que terminar. Y ahí dijimos, venimos acá a decir qué necesitas, fiscalización, apoyar. Él tuvo una actitud de mucha apertura, de decir, yo voy a necesitar colaboración, hay mucha gente valiosa en Juntos por el Cambio que ya tiene una experiencia de gobierno, que me gustaría, pero después, y ahí estaremos, y yo le he dicho a él que siempre voy a intentar ayudar a que nuestro país salga adelante, ayudarlo a conectar la Argentina con el mundo de vuelta, porque otra vez nos fuimos al demonio.
Hay Bueno, algo Débora, sí, interesante, porque hoy también Macri decía, y a propósito de lo que recién mencionaba Martín Tetaz, ¿no? Bueno, dice Martín, no estoy de acuerdo con el proyecto educativo, de salud, las propuestas económicas de Javier Milei. Lo que pasa es que hoy Macri dijo algo que a mí me parece interesante, y a propósito de que vos sos diputado, dijo, muchas de esas propuestas o esos proyectos que a nuestro electorado le resultó refractario, no las puede hacer si no pasa por el Congreso. Y ahí estamos nosotros como el contrapoder. No sé si lo ven así, pero también hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Muchas de esas reformas un poco alocadas que no permearon en la sociedad o de las cuales la sociedad es muy crítica, bueno, requieren acuerdos parlamentarios. Claro. Sí. Bueno, Vos sabés, sí, Martín, porque lo hemos charlado personalmente algunas veces, yo casi participo un poco de esa ideología, lo que podría llamarse liberalismo de izquierda, ¿no? O sea, lo contrario, ¿vieron la llamada de la tribu de Vargas Llosa? Sí. Bueno, nosotros estamos armando un libro con los liberales progresistas, que vienen de John Stuart Mill y llegan hasta Philippe Petit, a Michael Balzer, a Dahrendorf. Hay como una corriente que tiene, digamos, dos cosas fundamentales, ¿no? La educación y los mercados financieros. En educación, en los mercados financieros, uno tiene que aspirar a que el Estado intervenga. En educación, fundamentalmente, porque el que nace en una situación desventajosa no es por una mala decisión que nace en una es por una cuestión de suerte. Entonces, el Estado tiene que intervenir ahí. Y en los mercados financieros, porque el Estado no... la plata que prestan los bancos es de la gente. Entonces, si ahí también se alza las manos, ¿no? El Estado, y dice, bueno, que presten en segunda hipoteca, en tercera hipoteca, en cuarta hipoteca, que presten a gente que gane en pesos, que presten en dólares, y bueno, después se termina en todas las crisis, en la sueca, en la Argentina, en el Lehman Brothers, etc. Yo tengo esa idea. Ahora, yo creo, digamos, como vos, en eso, pensamos más o menos parecido en eso. Ahora, creo que ya sea a través del Congreso o ya sea a través de equipos directos que pueda aportar Juntos por el Cambio a Milei, porque ¿cuántas personas tiene Milei? ¿400? ¿500? Se necesitan 4.000 para ocupar el Estado. Lo que pasa es que esas son dos cosas contradictorias. Una cosa es formar parte del gobierno de Milei, o de Massa por caso. La oposición no puede formar parte de un gobierno del cual va a ser oposición. Este argumento de yo voy a formar parte de un gobierno con esta mano, pero con esta mano voy a votar en el Congreso, no te creo, porque si vas a formar parte de un gobierno, vas a acompañar después en el Congreso. Entonces hay que tomar una decisión. Es que no se puede pedir primero hay que tomarla el voto, antes. pedir el voto y después no transversalidad durante... No, pero es una cosa distinta. Perdóname, Mónica. Una cosa es pedir el voto, eso me parece bien. Una cosa es pedir el voto y decir, nosotros vamos a votar a fulanito, unilateralmente, sin ir a charlar con fulanito. Otra cosa es juntarse con fulanito, conversar durante largas horas con fulanito, pactar condiciones para las cuales vas a pedir el voto, ofrecer parte de tu cuadro para formar parte del gobierno, por lo tanto no vas a hacer oposición, vas a hacer gobierno si gana fulanito. Ahora, yo lo que le garantizo a la sociedad es que yo voy a hacer oposición, si gana fulanito y si gana menganito. La única certeza que hay, porque hay poca certeza en este momento en Argentina, una certeza que quiero empezar a construir es que hay una oposición que está buscando una alternativa para la Argentina, que no es ni Milei ni Massa. Es que si aceptamos, que estamos en una reconfiguración del sistema político, no sabemos quién es oposición y quién es gobierno. Bueno, nosotros empezamos De todas maneras, yo creo que si al día siguiente de la elección general Mauricio Macri sale a decir que Milei es el cambio, bueno, dice, votemos a este porque es menos malo para sacar a Massa, dice, votemos el cambio, y la pone a Patricia a votar el cambio, tanto Mauricio Macri como Patricia y los que están en ese grupo se tienen que hacer efectivamente cargo del resultado inicial del gobierno de Milei. Más allá de que pongan funcionarios o no, porque están ejerciendo un pedido de voto sobre la base de un respaldo. Ahora, no creo que todo el radicalismo ni esto ni el otro vaya a mandar sus funcionarios a Massa, porque la realidad, la transversalidad, ya la vivió el kirchnerismo, años 2006, 2007, y terminó mal. Lo que vimos al otro día de la elección fue un intento desesperado de todo el mundo de apropiarse los votos del radicalismo. Y ese intento desesperado fue de las dos puntas. Primero, la miserabilidad que mostraste vos, Alfredo, recién, manipulando los símbolos partidarios de un acto organizado por Leandro Santoro, con gente que es radical, tan radical como peronista de Ritondo, Patricia Bullrich, digamos, para decirlo claro, ¿no? De radicales no tienen nada.
Y después lo que vimos es el intento también de manipular al radicalismo del otro lado. Entonces, no, quédense tranquilos, los radicales no van a estar en ningún gobierno, ni en el de Milei, ni en el de Massa. Sí, tengo algunas dudas yo de algunos dirigentes del radicalismo. No va a haber, no creo que Gerardo Morales rechace una oferta. No va a estar en el gobierno. Pero bueno, muy cortito. Porque, me van a decir, esto no es un gobierno parlamentario, pero la realidad es que sí. La Argentina tuviera un sistema parlamentario, esto ya estaba resuelto, sin necesidad de amnistiar a ningún delincuente. Hubiéramos cambiado el presidente hace 2 años si tuviéramos un sistema parlamentario. Sí. Probablemente. Hoy estuvo Milei ahí con los empresarios. Sí, Débora, estuvo con los un poco. empresarios y también estuvo, hizo la reunión en el CICIP con los empresarios, después estuvo en Ezeiza y también estuvo con Luis Majul y Pablo Rossi. A mí me parece que es interesante este corte, porque fue hace minutos, entonces quizá todavía no tuvo el suficiente rebote. En uno de los momentos donde le pedían precisiones económicas y a propósito de la presencia acá de Martín Tetaz, Milei dijo que una vez que logre estabilizar la economía, si es que gana la elección del próximo domingo, el salario promedio en la Argentina, y esto quedará en el archivo, será de $1.800. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar. Bueno, espera. Yo ahí le voy a dar también a Martín Tetaz que nos recuerde cuál era el salario promedio durante la presidencia de Mauricio Macri comparado con el salario promedio medido en dólares hoy. Y si yo no me equivoco y no me falla la memoria, teníamos un salario de alrededor de $1.700 en ese momento. ¿Cuánto era? No, cuando las comparaciones esas son odiosas. ¿Por qué? Porque cuando el tipo de cambio es tan volátil y pega los saltos que pega, entonces de un mes para el otro el salario parece que no vale nada. Depende de dónde lo tomes. Efectivamente, si estabiliza, el salario en dólares va a volar, obviamente, cualquiera que estabilice. ¿Dólares oficiales o en dólares oficiales o en dólares? No, bueno, que para Milei no va a haber todos los tipos de cambio que hay ahora. ¿Quieren escucharlo? Para Milei $1.800. El promedio es 250, el mediano, el más representativo, es 250. $50, y estamos el promedio, en el fondo del mar. Sí, exacto. Y el promedio está en 350. Quiere decir que el salario promedio en la Argentina es 350.000 pesos. Y lo que nosotros decimos es que si logramos una estabilización exitosa, iríamos a un equivalente, a lo largo de 4 años, a 1.800.000. ¿Qué le decís? $1.800. Sí, exacto. Bueno, esta es la precisión de... No dijo el lapso en el que años, proponía hacerlo y cuándo eso va a suceder, pero digo, quedará en el archivo. Si el domingo se convierte en el próximo presidente de la Argentina, el compromiso es lograr un plan de estabilización y llevar el salario promedio en la Argentina, que hoy, decía Milei, está en menos de $300, a $1.800. En el día de hoy, en este raid que hizo Milei, decíamos en la CICIP con empresarios, luego en Ezeiza y después en la entrevista con nuestros compañeros, se produjo un hecho que después fue aclarado por el propio Ornequian. Ornequian, que ha sido protagonista en estos últimos días, porque en el debate estuvo muy presente, lo mencionó Sergio Massa como uno de los amigos de Javier Milei. En realidad lo que sabemos es que trabajó para Ornequian mucho tiempo. Había dicho, bueno, yo tengo casi más de 3.000 empleados, uno me salió fallado. Después lo aclaró, y lo aclaró en estos términos. ¿Quién trabajó conmigo? Milei, por ejemplo. Ahora tengo 3.700 nietos que trabajando en la empresa. Uno salió fallado, ¿qué quiere que haga? Dijo que le salió fallado un empleado y Milei, ¿es así? No, negro, yo dije otras cosas. ¿Qué dijo? Yo dije, la empresa tiene 3.700 obreros, o encargados o empleados, no obreros. Milei es uno de ellos. Este salió, pues fue. Bueno, alguna vez puede salir alguno fallado, es normal. Entonces, si los 3.700 nos dedicamos a la política, algunos fallados vamos a salir. Pero para usted no salió fallado Milei. No, hombre, es ridículo, lo respaldo, estoy acá, pero cuando él habla, ¿pretendés creer que yo me iba a venir a apoyar a un fallado? Pará, viejo. ¿Qué se puede esperar para el día post-elección? No esperen milagros. Este no tiene la varita mágica ni es un vago. Bueno, y después Milei retomó esta idea con Majul y Rossi, dijo lo que quiso decir Ornequian es que claro que estoy fallado, porque de 3.700 yo tenía un trabajo en una empresa privada, me iba bien, decidí dedicarme a la política, debo estar un poco fallado. Y en la CICIP, no sé si tenemos ese último corte, hablando de las políticas graduales, ¿no? Él hablaba de motosierra y luego de aliarse con un sector del PRO, empezó a decir que eso en realidad se iba a ir morigerando. Hoy reconoció que va a ser un plan de shock.
¿Qué dice la evidencia empírica de los planes de estabilización de Argentina? Que todos los programas de shock desde el 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos, o sea, todos expandieron actividad, aumentaron el empleo, bajó la inflación y aumentó el salario real. Por lo tanto, digamos, la solución de shock es la solución. Interesante todo lo que hemos estado contando, pero hay algo que no quiero dejar de mencionar aquí que me ha parecido de una gran gravedad institucional y una alerta roja en el sistema de la democracia y de la convivencia pacífica. Fíjense lo que pasó hoy en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Aquí están los empujones, aquí están los gritos, el cara a cara entre la gente que respalda a Milei y los que respaldan a los Granados. Ahí están las piedras. De pronto empiezan a tirarle piedras los seguidores de Gastón Granados a los seguidores de Javier Milei. ¿Qué estaba haciendo Javier Milei? Un acto de cierre parcial en Ezeiza, en forma pacífica, y en el momento aparecieron esta manga de salvajes a insultarlos, a agredirlos y a tirarles piedras. Ya es grave hasta ahí, pero además estuvo el intendente electo, el hijo del actual intendente, la dinastía Granado, Gastón Granado. Escuchen lo que decía. Nosotros no hicimos nada, estábamos parados acá y ellos vinieron a increpar a nosotros en ningún momento hicimos nada. Que estaba el acto acá, ¿por qué se hace? ¿Sabes lo que pasa? Es mucho el daño que quiere hacer Milei y la gente no se puede parar. Yo no estoy en condiciones de parar a toda esta gente para evitar que Milei sea presidente y haga el daño que quiere hacer. ¿Ustedes quieren impedir que se haga este acto? Nosotros queremos impedir que haya problema, nada más. Que venga Milei y haga su acto y que se vaya. Pero si ustedes están acá, ¿va a poder llegar Milei acá para realizar el acto? Seguramente, si nosotros no tenemos problema, nos paramos acá en la esquina y estamos tratando de garantizar la seguridad para que venga Milei, haga el acto que quiera hacer y se retire, nada más. ¿Cuál es la situación? Bueno, es gravísimo. Este señor es un mentiroso y un hombre muy peligroso por lo que acaba de hacer y de decir. No hay demasiados antecedentes de la recuperación democrática que un partido político haga un acto con el candidato a presidente y que la fuerza contraria vaya al mismo lugar a provocarlo y a tirarle piedras. Es un cara dura, Gastón, porque dice además, espontáneamente vino la gente, es porque va a hacer mucho daño Milei, entonces está espontáneamente. Yo no lo puedo manejar. Mentira también, no fue espontáneo. Eran barras bravas de Tristán Suárez, el equipo que ellos presiden, eran barras bravas y patoteros de la mafia sindical que fueron a agredir violentamente. Diga que del otro lado, del lado de la gente de Milei, no se prendieron en la provocación porque podría haber terminado en una situación absolutamente trágica. Basta de patotero, los Granados. ¿No se puede hacer un acto en Ezeiza? ¿No puede un democrático candidato hacer un acto en Ezeiza porque ustedes no quieren? Y encima miente con esa cara rota de acero. No, vinieron espontáneamente, yo estoy acá para custodiar que no pase nada. Y después dicen, no, yo no lo puedo controlar. Bueno, si no podés controlar tu fuerza política, entonces tenés que revisar un poquito el nivel de conducción, primero. Y segundo, es una mentira. Él convocó a esa gente porque se los veía con los carteles que representaban, no al ciudadano común de Ezeiza que indignado fue a protestar contra Milei. No, fue absolutamente armado con patotas y con grupos que responden al intendente de Ezeiza. Lo quería decir porque en toda la discusión que tenemos, este es uno de los hechos más graves. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ya hubo pequeñas situaciones de violencia física, pequeñas situaciones de acción directa. Mucho cuidado. Los que pasamos los 70, con los que vivimos los años 70, sabemos que este tipo de violencia se viraliza y todo el mundo sabe cómo empezó, pero no se sabe cómo termina. Señor Martín Tetaz, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Marcelo Joffre, Mónica, Débora Plager y Silvina Martínez. Muchísimas gracias, como siempre. Y estoy saludando ya a la exitosa Viviana Canosa para ir al pase enseguida, Viviana. Sí, por supuesto. Qué programa tremendo, qué rating, qué todo. Alfredo, impresionante, súper interesante. Te felicito. Interesante la discusión, sí, claro. La discusión con ideas. Tanto claro. Martín Tetaz como Marcelo están pensando distinto. Sí. Tengo amigos que son analistas políticos de primer nivel que me han dicho un poco de razón tienen los dos. Claro, me decían algunos periodistas amigos, ha tenido mucho rebote en la charla porque han argumentado con ideas sin pelearse, sin enojarse. Y Mónica impecable diciendo lo que muchísimos argentinos piensan también. La verdad que es súper interesante la mesa para escuchar
Maravilloso. Venimos en el próximo bloque. No traje hoy cosas muy divertidas, pero es que tampoco es que está el horno para bollos. Seguro. Pero con algunas cosas nos vamos a divertir y a burlar un poco de esta clase política que lamentablemente tenemos. Buenísimo. Nissan Frontier, la pick-up con 6 años de garantía.